Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de Migración al Día. Hoy vamos a conversar sobre la experiencia en la cobertura de medios en la crisis migrante que se vivió el año pasado en la frontera de Estados Unidos con México y que por supuesto continúa este año con grandes cantidades de migrantes que intentan entrar a los Estados Unidos. Para este tema vamos a tener a una extraordinaria invitada, como lo es la periodista radicada en México, Carol Suárez, una periodista venezolana que hace coberturas para CNN y otros medios internacionales sumamente importantes y que por supuesto además tiene una gran experiencia en lo que es redacción de noticias, producción y demás. Carol ha estado dándole cobertura a todo lo que han sido los hechos que desde el año pasado hemos visto en la frontera y esa enriquecedora experiencia la vamos a conocer el día de hoy en este programa especial. Les recuerdo que esta semana hasta el día viernes vamos a tener programas. Mañana vamos a tener un programa bien interesante sobre la forma como las personas que tienen TPS pueden salir de los Estados Unidos, incluso viajar a Venezuela. Para eso vamos a tener a una invitada que hizo este proceso en el mes de diciembre y el día viernes vamos a hablar con una psicóloga especialista en psicología clínica sobre la depresión y otro tipo de patologías. Así que bueno, están todos invitados como siempre a los programas que tenemos esta semana. Como siempre les recuerdo que si usted requiere alguna asesoría para algún tema migratorio o alguna reunión conmigo, la puede coordinar al 346-743-8217 si está fuera de los Estados Unidos, más 1-346-743-8217. Y por favor, como siempre, les pido, amigos, si está viendo esto en diferido en el YouTube, por favor síganme en Instagram y a mis amigos de Instagram les pido que vayan a mi biografía y se suscriban al canal de YouTube, que ya estamos cerca de completar los 10,000 suscriptores. Bueno, por aquí veo ya, están todos invitados, por supuesto, a hacer sus preguntas referentes al tema que estamos conversando para que Carol pueda tener allí oportunidad también de dar la respuesta. Carol, buenas noches, Gerardo, buenas muy tardes, bien. ¿cómo ¿Y tú? estás? Muchas gracias por la Gerardo, muy invitación. bien. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, vale, qué bueno que hemos podido coincidir. Mi paisana de Coro, bueno, nosotros los coreanos dejando el Estado Falcón en Se alto. hace lo mejor que se puede. Bueno, Carol me dijo que ella es de Barquisimeto, así que quiero aclarar antes que salgan por allí los guaros que se pongan bravos, pero criada en Coro. Carol, cuéntame eso, antes de que comencemos propiamente, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo fue esas vivencias en la Yo creo que primera fue un capital de mix. Venezuela? Soy un mix, puedo decirlo así, porque yo nazco en Barquisimeto y pues desde que tengo uso de razón me llevan a tierras falconianas, a Coro, donde están mis abuelos, mis tíos, mis primos, y allá me crié hasta, si no me equivoco, yo tendría como 18 años cuando ya me graduó del Colegio Santa Ana de bachillerato y de ahí ya decido estudiar en la Universidad de Yacambú en Barquisimeto, así que volví como a mi lugar de nacimiento, pero pues yo puedo decir que soy más coreana que barquisimetana, sin duda alguna. Muy bien, así se habla, Carol. Qué bueno, mira, Carol, entonces tú me decías que te habías graduado en la Universidad de Yacambú. ¿Cómo fue ese proceso entonces desde que te graduaste hasta que puedes estar en México trabajando con estas grandes empresas, grandes medios de comunicación, como por ejemplo CNN, USA Today y otros más con los que tú estás trabajando? Bueno, me dices que como freelancer, pero de igual manera es un mérito tremendo estar allí en esa posición. ¿Cómo fue ese recorrido hasta llegar al Bueno, punto fue un donde estás recorrido ahora? bastante entretenido, eh, pues, lleno de muchos sacrificios porque yo no era fácil, ¿sabes? De saber desde temprana edad que quería ser periodista, yo estaba muy clara. No recuerdo exactamente en qué momento fue que yo dije voy a ser periodista, pero yo siempre recuerdo haber querido ser periodista. De hecho, recuerdo cuando no estaba segura de si iba a poder mudarme a Barquisimeto, mis papás habían gestionado para poder estudiar medicina, me estaban diciendo que estudiara medicina allá en Coro, en la UNEF y todo este tema y fue como que no, pero es que yo puedo ser una doctora muy famosa, pero voy a ver las noticias con cierta frustración, ¿sabes? Porque yo quiero ser periodista. Y bueno, para hacerte el cuento corto, ya mis papás se fueron conmigo, nos fuimos casi todos
a Barquisimeto, a Cabudare, comencé mis estudios. La universidad ofrecía un pensum bastante completo, profesores muy preparados en ese entonces cuando yo comencé en el 2013, si no me equivoco, y, y bueno, a medida que vas en la carrera vas aprendiendo mucho, me fui dando cuenta que sí era lo que yo quería, luego fui haciendo los contactos tocando las puertas dentro de los medios locales de Barquisimeto, yo trabajé en El Impulso, que es el periódico de Barquisimeto, luego fui gerente de producción de La Mega, de Unión Radio, eh, Unión Radio que envolvía a La Mega, Onda, la Superestación, todas estas emisoras, el circuito radial, yo estaba con el doc Leonardo Camacho en Barquisimeto, entonces como que poco a poco, antes de graduarme, comencé a tocar las puertas. Recuerdo que Gisela Carmona, la jefa, la patrona, le decimos del Impulso, fue quien me dio esa primera oportunidad de poder estar en El Impulso, un medio tan respetado a nivel nacional, y ahí fue donde comenzó mi carrera oficialmente como periodista, donde aprendí las bases, donde fui desde cero, ¿no? Aprendiendo todo desde cero con colegas que ya se volvieron amigos, Ok. eh, profesionales increíbles, y bueno, poco a poco se fue dando esa transición, luego obviamente por el tema país, yo estaba en el impreso, en la página web del impreso, pero entonces la empresa principal, digamos, del periódico tenía problemas por el tema del papel, por el tema del gobierno, se estaban haciendo las cosas un poquito más complicadas en el negocio. Luego decidí irme a la radio, pero también teníamos estas represalias por parte del gobierno, porque pues Unión Radio era bastante crítico contra el gobierno de Nicolás Maduro y todo esto. Entonces, como que poco a poco Sí, me daba cuenta que si bien es cierto el ser la piedrita en el zapato de los políticos y de los gobiernos, creo que forma parte, es esencial en la vida de un periodista, en la carrera de un periodista, no podía terminar de formarme y desarrollarme como quería en Venezuela. Llegan las protestas, todo este tema, y se me da una oportunidad de poder venir a México, a la Ciudad de México. Ya tenía unos contactos, comencé trabajando en una agencia de marketing. Recuerdo claramente que en esa agencia fue que me empapé desde lleno con el tema político mexicano, que es súper complejo. Y bueno, con los colegas ahí mismo fueron los que me fueron ayudando para poder entender lo complicado y empezar desde cero a entender toda una historia nueva, ¿sabes? Política de un país que desconocía claro. totalmente. Y bueno, ya luego se dieron las oportunidades con CNN en español, principalmente luego comencé con CNN Internacional, ahorita estoy con CNN en Estados Unidos y con Internacional, y escribo mensual para The Courier Journal, que es un periódico basado en Kentucky y forma parte de USA Today, que es este periódico importante en los Estados Unidos. Y bueno, trabajando y ahorita metiéndome un poco más de lleno con el tema de mis redes, porque creo que también hay que reforzar un poco el tema de la marca personal, aunque requiere de disciplina, pero vamos a ver si me adapto. Mira, ese tema de las redes requiere, bueno, disciplina, tiempo, creatividad, no, no es nada sencillo. Pero te aseguro que si te dedicas, pues pronto explota tu red, porque tienes, bueno, tienes todas las condiciones. Y además que tú produces una cantidad de información que si las llevaras a tus redes constantemente, pues imagínate la cantidad de personas que irían allá. Y hacia esa cantidad de información, Carol, es que quiero que nos dirijamos, porque ese tema, esa experiencia que has tenido en la cobertura de la frontera, pues es algo único seguramente para un periodista estar allí en el lugar de los acontecimientos en los momentos más importantes, por lo menos lo que fue el año 2022, fue un año donde la crisis migratoria arropó totalmente los titulares. ¿Y qué puedes decirnos en principio de lo que fue la experiencia de manera general de darle cobertura a la crisis migratoria entre México y Estados Unidos? ¿Qué fue lo que viste que te impactó de manera más grande en Bueno, en tu desde carrera? ya varios años había tenido la oportunidad de ir tanto con CNN como con USA Today a la frontera, tanto a la frontera sur mexicana con Guatemala como a la frontera norte de México, Estados Unidos. En un principio sí fue un choque bastante fuerte porque pues si bien es cierto ya estaba acostumbrada a cubrir migración, la migración era de otras nacionalidades, era de centroamericanos, de los amigos centroamericanos, muy raramente se veían los venezolanos, los colombianos por estas tierras
que no fuera vacacionando, ¿sabes? Era muy raro verlos en este son de migración y creo que cuando ya yo venía cubriendo todo la crisis migratoria centroamericana que tiene pues muchísimas décadas andando y cuando ya me toca cubrir lo que es el outrage, todo este surgimiento de los migrantes venezolanos, haciendo todo el camino desde Colombia, atravesando la selva, atravesando todo Centroamérica hasta llegar acá, fue bastante, fue un choque emocional, porque yo veía rostros de chicas que podrían ser mis primas, que podrían ser mis hermanas, muy pequeñas, muy vulnerables, que las veía como, porque siempre que te ven en el field, siempre que te ven ahí cubriendo, te preguntan, ¿sabes? Como que saben que tienes un poquito más de información y te preguntan con esa humildad, ¿qué sabes? ¿Qué nos puedes aconsejar? Y creo que esos eran los momentos más difíciles para mí porque pues yo como periodista no puedo estar aconsejando nada, hay líneas que simplemente no podemos cruzar, pero siento que la información es muy poderosa y siempre trato de ayudar es con el tema de la información en ese caso, pues como que, ok, mira, ¿qué necesitas saber? A ver si yo tengo alguna información que darte. Pero entonces el choque más fuerte fue ver a los venezolanos en ese plan porque veías personas que estaban muy vulnerables, que tenían más de 3 meses caminando. Entonces, claro, tú dices, como yo desde mi comodidad, que yo después de cubrir todo un día la frontera me voy a mi hotel a descansar, estas personas no saben ni siquiera dónde van a pasar esta noche, cómo yo puedo darles a ellos un consejo o ponerme, aunque sea unos segundos en sus zapatos cuando no he pasado ni la cuarta parte de lo que ellos han pasado en los últimos meses. Entonces creo que ver a los venezolanos, no solamente a los venezolanos, yo soy siempre he sido muy pro migrante. Eh, Como soy pro-migrante, siento que no puedo estar dando consejos ni juzgar a nadie, que él sí es legítimamente, él sí tiene los derechos para migrar, él sí fue perseguido, no, él es migrante económico, él no puede migrar porque él lo que quiere es comodidad. Siento que son líneas que uno no debe cruzar y yo, por ejemplo, trato de no hacerlo, pero sí no he tenido que fue un choque bastante grande a, ver a muchos paisanos venezolanos perdidos y llenos de muchísima desinformación en las calles, en las calles de las fronteras. Estamos hablando de que la frontera México-Estados Unidos tiene más de 3.000 kilómetros de frontera y cuando dicen frontera la gente cree que es un pedacito, pero no, señores, eso es larguísimo, es muy Sí. grande. Entonces, en distintas ciudades de la frontera que estaba, la frontera norte, veía tanta desinformación, como las noticias falsas ponían hasta en riesgo la vida de muchísimas personas. Te puedo contar, tengo demasiados testimonios de los migrantes que me contaban todo lo que habían pasado, unos que son secuestrados por el cártel, otros que son violados, otros que perdieron un familiar en el camino, no precisamente en la selva del Darién, sino en otras partes del trayecto. Centroamérica es bastante peligroso y pues México ya sabemos todas las historias que cuentan, aunque la mitad de esas son ciertas y otras no. De verdad, la realidad es que sí existe un riesgo el transitar por todos estos países y más aún cuando eres inmigrante indocumentado. Eso creo que expone todos los riesgos para las personas. Pero sí, para retomar, y no, pues yo hablo mucho, para no desviarme del tema, pues sí, fue bastante chocante ver a nivel emocional ver tantos venezolanos, pero ya con el tiempo te vas como adaptando porque también vas viendo otros escenarios, ¿sabes? Como que, bueno, antes no veía a ciertos tipos de personas. Mira, mira, Carol, a pesar de que hoy por hoy hay un programa migratorio dirigido a los venezolanos, son muchísimos los venezolanos que continúan presentándose en la frontera, o peor aún, no presentándose, sino que están entrando por vías irregulares y que mucha gente con expectativa en México de hacer la cita a través de CBP One y todo eso, pero haciendo el mismo recorrido. ¿Qué recomendación le puedes dar tú a esa persona que de repente se encuentra en Venezuela y que dice, no, yo me voy a lanzar esa y me voy a presentar allá y voy a entrar? Es decir, porque aún continúa en el imaginario de las personas como que pueden hacer ese camino del Darién y la frontera y todo eso. ¿Qué recomendación le puedes dar tú a ellos basado en lo que tú has visto de esa cantidad de migrantes como bien dices, llegan cada uno con un Bueno, relato diferente? siento que cada persona obviamente es libre de tomar sus decisiones y de si querer o no emprender ese camino, de que lo pueden hacer porque pues los caminos siguen ahí. Eh,
siento que las personas no están conscientes de los riesgos, verdaderos riesgos que implica el moverse caminando, atravesando tantos países. Siento que lo primero es estar consciente que te estás poniendo en riesgo a ti y a los tuyos, no solamente tú que vengas solo, sino que si vienes con tus familiares, con tus hijos, es un riesgo. O sea, y estamos hablando de riesgos de muerte, riesgo de violación, y la gente a mí me dice es que tú eres muy fatalista. No, yo lo que soy es tratando de ser realista, porque cuando tú les das a las personas los distintos escenarios, ellos ya pueden poder tomar una decisión con base en todos esos escenarios que tú les diste. Ya si los quieren asumir todos los riesgos, perfecto. ¿Qué recomendación? Como te digo, yo trato a veces de no recomendar porque siento que es un tema muy personal, pero siento que la desinformación ha ocasionado, la desinformación y el desespero ha ocasionado que muchas personas tomen esos caminos verdes ya cuando están en la frontera México con los Estados Unidos, que es el cruce totalmente ilegal, porque me dicen de por sí entregarse, cruzar la frontera ilegal, ya eso es ilegal. Cruzar más ilegal todavía es como por dos, cruzar ilegal por dos, cuando no te entregas a las autoridades. Siento que eso es bastante delicado porque no conocen la historia que está detrás por ejemplo, de los Dreamers, de lo difícil que es en Estados Unidos poder tener un estatus legal cuando literalmente estás indocumentado, que son luchas de décadas, que las personas sufren mucho. Sobre todo yo pienso mucho en los niños, ¿sabes? O sea, son niñitos, bebés que están entrando a un país que no les estás dando esa protección, lo que es básico para los seres humanos, que es la identidad, se la estás quitando. ¿Qué va a pasar cuando tus hijos, cuando ya tengan 15, 20 años, se den cuenta que son indocumentados en este país tan grande? ¿Qué les vas a decir, no? O sea, mamá, no sé si te llegan a preguntar, mamá, ¿por qué hiciste esto? Ahora yo soy indocumentado. Es decir, hay muchísimos riesgos el tomar esos caminos verdes. Por eso cada vez que alguien me pregunta, si tienes que esperar, espera. Yo me llenó de mucha felicidad cuando anunciaron este nuevo programa, porque si bien es cierto, antes creo que eran 26,000 que habían dado la entrada. Obviamente es muy pequeña comparado con todos los migrantes que estaban de por sí llegando a México. Ya cuando anuncian esta Sí. extensión de que ahora son 30 entre 4 nacionalidades, yo dije, bueno, se están ahorrando, literalmente se están evitando muchas catástrofes, muchas muertes, muchas violaciones de personas que pueden salir desde su país, tomar un avión y llegar a los Estados Unidos. Eso es una oportunidad de oro, de verdad eso es una oportunidad de oro, o sea, eso De oro, no se veía en muchísimo total. tiempo y más allá de si es legítimo o no el que migra, que si este no fue perseguido, este sí, que este es mentiroso, que este no, siendo que es una oportunidad de oro que más bien hay que aprovechar y tratar de sacar lo mejor de eso, porque hay personas con las que he hablado que después de los 2 años sí se van a regresar a sus países porque lo que quieren es como, bueno, yo quiero nada más ser mano de obra, yo trabajo y me regreso, no me adapto a ese estilo de vida, Sí. pero hay personas que genuinamente sí se quieren quedar, van a poder cambiar su estatus, todo eso, pero yo creo de verdad, Gerardo, que es una gran oportunidad y todo eso, sobre todo con el de CBP One, que ahora hay más control en la frontera, siento que es una época diferente. Sí, o sea, estamos viendo una época diferente, lo has dicho de forma correcta. Lo del parol humanitario no tiene comparación, o sea, la oportunidad que le están dando a las personas, yo siempre se los digo, eso no se compara con una visa, que tú llegas acá, pediste asilo, o sea, para nada, para nada. Aquí llegas con un estatus por 2 años, desde el día uno puedes pedir un permiso de trabajo, o sea, la tranquilidad que van a tener, porque lo que mucha gente de repente no sabe, y es por un tema mediático también, es que a veces la gente se deja llenar la cabeza de cosas y se encuentran con que hoy me escribió una muchacha y me dice, pasé por la nueva ley de CBP One. Entonces, el CBP One es una plataforma para solicitar una cita. Te tienes que presentar en la frontera, tienes que hablar con un funcionario y exponerle tu caso y ese funcionario va a decidir si te permite entrar o no. Pero si te permite entrar, no es que ya tú, ay, tengo un parolo, tengo un estatus, tengo nada. Te permiten entrar para que vayas ante una corte de migración a presentar un caso de asilo. Eso puede tardar mucho tiempo, eso cuesta mucho dinero. Desde el momento que estás entrando hasta que puedas trabajar legalmente, pueden pasar años. En general, con la aplicación CBP One nos están asignando más rápido a la corte, pero de igual forma mucha gente no maneja los temas, simplemente piensa que es que llegaron y ya eso fue todo. Y no es así. A diferencia del parol, que no tienen que atravesar
atravesar ningún proceso jurídico y apenas entran, o sea, pero imagínate lo maravilloso de ese programa, que tú llegaste hoy al aeropuerto, te pusieron el parol, entraste y ese día puedes solicitar el permiso de trabajo. O sea, es una gran diferencia que las personas tienen que aprovechar. Entonces, mira, Carlos, te tocó cubrir el Darién por No, casualidad de la vida, presencial no tuve oportunidad de ir hacia el Darién, lo cubrí desde mi trinchera. Ujú. desde tu trinchera. Mira, y con relación a lo que decías de la frontera de México con Guatemala, la cantidad de denuncias que hay de las personas que pasan por allí sobre la extorsión de los funcionarios, desde, bueno, por todas esas fronteras, pero principalmente esa, y después que entran a México, que prácticamente le van quitando dinero donde vean un policía. ¿Qué dicen las autoridades? Si es que han dicho algo sobre ese tema, pues porque evidentemente allí lo que hay es una gran corrupción, pero ¿hay algún pronunciamiento? ¿Lo saben o simplemente ellos se hacen de la vista gorda porque son migrantes a los que están No se extorsionando? justifica que por ser migrantes puedan ser, sabes, robados, estafados, pero para poner en contexto a la audiencia, México es un país que tiene altos índices de corrupción y de impunidad. Eso no es un secreto para nadie. O sea, la corrupción acá está, creo que en niveles más grandes incluso que Venezuela, podría decirse. Es una corrupción de otro nivel. Si hay Wow. constantemente los gobiernos están tratando, ¿sabes? De intentar disipar, de intentar no acabar de raíz con eso, porque creo que la corrupción es un cáncer que tiene lamentablemente todo Latinoamérica. Entonces siento que acá es bastante difícil como poder acabar de raíz con ese tema. Dicho esto, debo decirte que en el sur de México, con Guatemala, los migrantes, la mayoría pasa por Chiapas, y la verdad es que hay muchísimas redes de tráfico de migrantes, de tráfico de personas, de cárteles de la droga. O sea, es como el corredor principal para emprender esa ruta hacia los Estados Unidos y atravesar por México. Esto que involucra cuando tienes tantas organizaciones criminales trabajando para poder proveer este servicio de coyote, este servicio de los polleros, como les dicen allá en el sur. Por supuesto que cuando tú pasas por ahí siendo migrante, indocumentado, te vuelves 3 veces más vulnerable. Entonces, no es un secreto para nadie eh, que se cobran unas cuotas, que te cobran extorsiones, que te detienen, que puedes durar 3, 4 días detenidos acá en una ciudad, y cuando sales te van a volver a detener en otro punto, y así. O sea, llegar a atravesar México como migrante es sumamente complicado. Muchos toman el camino de la bestia, que es el tren, y la cantidad de historias, terror, ajá, El tren donde la van cantidad de arriba de los historias vagones. de mutilados, de asesinados, de secuestrados en la bestia son incontables. O sea, aquí podemos tener una sesión de una semana, 2 horas cada día, y no se van a acabar las historias de todos los riesgos que los migrantes sufren, no nada más por tierra, sino también en la bestia, que creo que es uno de los caminos más fuertes. Yo me acuerdo el 31, porque yo me vine a la frontera el 31 de diciembre, una señora me mandó un video con sus 2 bebés en la bestia. Me dijo, ya nos deportaron una vez y aquí vamos a intentarlo de nuevo. Y yo decía, wow, o sea, una señora, una mujer sola con 2 bebés montados en la bestia. O sea, no sabes todos los riesgos. A mí nada más se me espeluca el cuerpo de pensarlo. Entonces creo que eso es clave. O sea, si vas a decidir emprender ese viaje, tienes que leer y estar consciente de que te vas a enfrentar a absolutamente todo, y lamentablemente no son cosas buenas. Y con respecto a las autoridades pronunciándose, es un tema conocido. Por supuesto, el gobierno actual de López Obrador siempre está como que tratando de acabar contra la corrupción, pero pues es ya es endémico el problema, y creo que va a ser bastante difícil poder controlarlo. Migración siempre se pronuncia con respecto a migrantes asegurados, migrantes detenidos, rescatados, porque acá no utilizan el término ni detenidos ni deportados, acá les dicen rescatados. Tú dirás, ¿rescatados de qué? pero sí, tienen unos términos bastante específicos, pero con respecto a esos problemas en sí, no se pronuncian, pero se sabe nacionalmente, a nivel nacional, que es un tema serio el de la frontera sur, y no nada más ese, también el de la frontera norte, porque en lo que llegan a la Ciudad de México o al centro, ahora es que les falta camino para el norte, y creo que esa es la parte más complicada y más peligrosa, el norte de México. Claro, la frontera norte, que para nosotros acá en Estados Unidos es la frontera sur, la frontera norte de México,
es nuestra frontera sur. Mira, Caro, quiero, por si hay algunos comentarios, si tienen preguntas sobre este tema, por favor, para Carol, háganlas, que la vamos a estar leyendo. Por aquí decían, la periodista más bella, por ahí decían, bueno, por aquí dicen, aquí vi unos comentarios que dicen que fue la peor experiencia que han tenido con el tema de la migración mexicana, que los engañaron. Ajá, mi peor experiencia fue la migración mexicana, porque dice que lo engañaron en Tapachula. Yo entré por Tapachula, por El Paso. El coyote me entregó pensando que eran muy serios los de migración mexicana. Nos engañaron, un grupo de venezolanos. Nos sacaron engañados el 21 a las 12 de la noche de la madrugada y me entregaron por la frontera con Guatemala unos coyotes. Los mismos oficiales me decían, paguen a los coyotes si quieren pasar del sur al norte. O sea que imagínate sobre este testimonio, como esta persona que está allí, ¿cuántos no hay? Y las personas no tienen a quién denunciar, porque a quién van a denunciar en medio de la noche en una situación que te agarran unos coyotes que te entregan a otros. Es una situación bien, bien complicada. ¿Y quién defiende a los migrantes? Pues lamentablemente nadie. Y las personas que toman ese riesgo lo saben, porque hasta Estaba, dónde llega esa información. estaba Ni viendo hacia hablar del atrás porque tema. estoy leyendo un libro que se llama Los migrantes que no importan y te relata, o sea, de hecho el libro, no recuerdo exactamente de qué fecha es, pero creo que es de los principios de los 2000 y las historias son prácticamente las mismas que ahorita. Entonces cuando sacaron como la edición de los 10 años, si no me equivoco, fue como, ok, la premisa de este libro es que han pasado 10 años y los problemas siguen igual y las historias siguen siendo las mismas. Entonces, cada vez que, cuando yo leí ese libro y, y pues me detenía en cada historia de los migrantes, tú dices, wow, y todas las mafias que hay en cada estado, son cosas que se desconocen, ¿sabes? Creen que no, llegó a la frontera sur y llegó enseguida. A nivel geográfico, creo que también hay mucha ignorancia por parte de los venezolanos, y me incluyo, yo era súper, súper ignorante geográficamente hace unos años, porque pues no nos inculcan bien ese tema en Venezuela, en la educación, y cuando ya comienzo a estudiar y a prepararme, o sea, la gente no sabe lo grande que es México, no saben, no se imaginan lo grande que es Gigante, México y gigante. todos los meses y semanas que pueden durar para poder atravesar el país, pues. Mira, Caro, quiero preguntarte algo personal y es, me gustaría saber si en algún momento te han amenazado por las coberturas que realizas, digamos, no sé, uno, no lo digo porque piense que lo han hecho, sino que con tantas cosas que se ven desde el lado mexicano, pues siempre hay persecución a periodistas, gente que no está de acuerdo. ¿En algún momento has sentido, si no lo han hecho, peligro con las coberturas que realizas? Yo escribo acerca del crimen organizado, pero como de manera informativa, afortunadamente no he atravesado por ninguna de esas situaciones. A nivel presencial, cuando estaba en la frontera sí hubo ciertas situaciones incómodas que uno pasa, porque pues hay gente de todo tipo, los mismos que cruzan a los migrantes, que están, los coyotes están ahí mismo frente a ti, frente a los policías. Sí ha habido situaciones un poco delicadas e incómodas, pero prefiero no entrar en detalle por temas de confidencialidad. Ok, perfecto. Mira, cuéntame si has visto en medio de las coberturas en algún momento que las autoridades americanas se hayan propasado de manera física con migrantes, o que los hayan golpeado, o que los hayan arremetido contra ellos en alguna circunstancia, porque sabemos lo de las autoridades mexicanas y el amigo acá, Alain, está explicando que eran las propias autoridades mexicanas las que hacían todo esto. Pero del tema de los Estados Unidos, ¿te ha tocado ver No, eso? yo recuerdo la cobertura cuando hubo la crisis de los migrantes haitianos con la frontera norte con los Estados Unidos, estuvo bastante fuerte. De hecho llegó a todos los titulares cuando la patrulla fronteriza, creo que era la patrulla fronteriza o una división de ella, se sobrepasó con los migrantes haitianos, que creo que les dispararon eh, no balas como tal, sino otro tipo de proyectiles, y los hirieron, que les daban como un látigo. ¿Recuerdas esas fotos impactantes que recorrieron el mundo? Creo que Sí, esa sí, fue claro, claro. eh, lo más reciente que he visto en esos términos. Ahorita que he estado en la frontera, no, honestamente no he visto que se hayan sobrepasado. Siempre cuando pusieron esta barrera nueva, que crearon esta cerca en Juárez, en el río
bravo entre Ciudad Juárez y El Paso. Recuerdo que nosotros tuvimos la primicia porque teníamos un enlace en vivo a las 4 de la mañana y estábamos allá a las 3 de la mañana, y a esa hora que no había nadie, literalmente fue que comenzaron a llegar todas las tanquetas de la Guardia Nacional de Texas a poner todo este cableado. Y recuerdo que cuando pusieron el cableado, que recuerdo que ese fue un momento bastante triste porque ponen el cableado, amanece, nosotros lo reportamos, comienzan a llegar los migrantes para cruzar, que era cuando cruzaban este río, ese pedacito que había ahí en Juárez, y se entregaban, y ven este cableado, pues el shock fue demasiado grande para ellos porque era como que, igual, o sea, yo llegué anoche, me cerraron mi única entrada, ya no voy a poder entrar, y a pesar de que había ese cableado, recuerdo que hubo migrantes que sí cruzaron, que decidieron cruzar el río y gatear a través del cableado. Yo hubiese pensado Sí, que iban a hacer algo porque, pues acuérdate que allá actúan así, de que tú estás violando algo, te acercas un poquito y ellos tienen esa orden de poder defenderse. Pero a pesar de eso, las personas no les hicieron nada a la Guardia Nacional y los dejaron pasar, como que los arrestaron, porque como tal no los arrestaba la patrulla fronteriza, ellos sí los arrestaron, pero algo así que tú digas que se sobrepasaron, no, para nada, más bien eran bastante informativos de que aquí no se puede pasar, vayan a otro entrada fronteriza, a otro puerto, pero así como tal no me ha tocado vivir. No digo que sean 100% correctos, pero al menos hasta lo que yo he cubierto no me ha tocado vivir ese tipo de situaciones. claro. Claro, y hoy por hoy, ¿cuál es la situación en la frontera si manejas la información? Digamos que de cierta forma los migrantes nicaragüenses, cubanos, venezolanos tienen ya una posibilidad por otra vía y también una advertencia, que de presentarse allí los van a regresar inmediatamente a México. Pero ¿qué se sabe de otras nacionalidades? Los mismos centroamericanos que siempre habían estado presentándose allí, ciudadanos colombianos. Hoy por hoy, ¿qué conocimiento, qué información manejas sobre lo que está sucediendo en la Bueno, frontera lo de último Estados que Unidos con manejo, México? sé que en Matamoros todavía hay bastantes personas esperando porque había una aglomeración hasta que anunciaron la creación de CBP One, de la aplicación. Hay muchas personas porque llegan ahí y esperan literalmente en los albergues que les pueda llegar la cita, que pueda llegar el día de su cita para poder ir a esta cita con la patrulla fronteriza como tal. De Ciudad Juárez, cuando yo regresé el 31 de diciembre, eh, por este mismo cableado que había puesto la Guardia Nacional, ya no habían tantas personas cruzando y entregándose porque ellos fueron cerrando cada punto. Lo último que supe de Juárez era que los migrantes sí estaban la mayoría entregándose de manera ilegal por dos, como te comenté hace rato, no ilegal por Sí, dos, por ilegal el por famoso dos. hueco que le dicen. Era lo último que tuve de Ciudad Juárez. Ahorita no sé cómo esté, no estoy segura si sigue el cableado de la Guardia Nacional, pero con esto de CBP One al menos sé que va a estar un poco más controlada, porque de verdad que sí era un desastre. De hecho, yo estaba leyendo, estaba viendo las cifras y decían reportaron que en diciembre de 2022, en todo el año, hubo 251.000 encuentros con migrantes que cruzaban de manera ilegal. Esto involucra a todas las nacionalidades que han cruzado. Pero si nos vamos atrás, en 2017, cuando estaba Trump en la presidencia de los Estados Unidos, hubo 40.000 encuentros. Recuerdas que ya lo consideraban una crisis migratoria, nada más eran 40.000. Se Sí, veían una grandes crisis tremenda. esos números, luego ascendió a 60.000 y luego a 74.000, y pues imagínate, más de 250.000 encuentros. Y a pesar de esto, según el último reporte de la CBP, a pesar de que el número no ha bajado como tal de migrantes cruzando, los venezolanos sí han bajado considerablemente. De hecho, tengo la cifra acá. En septiembre de 2022, 33.000 venezolanos cruzaron. Luego en octubre bajó a 22.000. Luego en noviembre bajó a 7.000. Luego en diciembre a 8.000. Hay que esperar a ver cómo llega el reporte de enero, pero esto demuestra que, sin duda alguna, los programas que están implementando, al menos con la migración venezolana, están funcionando. Mira, Carol, ¿y cómo ves tú eso? Fíjate que volvemos al tema de inicio, que es un programa exitoso, pero ahora mismo el programa de parol humanitario está en riesgo porque los estados republicanos no quieren el programa. Pero ¿cómo explica el fiscal de Texas que le pide al gobierno federal, por ejemplo, que hagan algo para frenar la migración? Y el gobierno federal está haciendo muchas cosas para frenar la migración irregular y ahora viene una demanda
en contra del mismo programa que ha dado resultados favorables. ¿Qué Le crees tú llamamos de esta politics. situación? Pura política porque Sí. siento que eso demuestra que al final del día los migrantes no son la principal, la integridad de los migrantes como tal no es la principal preocupación de los gobiernos, sino cómo se maneja la política con este tema de los republicanos, de los demócratas, de que se acercan las presidenciales, de la lucha que tiene el gobernador de Texas con la administración Biden por la misma crisis que hay en la frontera. Hay que esperar que en abril sea la primera audiencia a ver si eso sigue o no sigue, pero fue un shock porque es como tú mismo lo explicas, o sea, ya están haciendo algo que está dando resultados, es algo inédito porque de verdad es una gran oportunidad para estas nacionalidades y ahora tú vienes a quejarte con que eso no funciona. Es como, ok, algo pasa, pero como te digo, eso forma parte del politics de los Estados Unidos. Yo espero que de verdad no avance porque pues también había hecho un video de eso que ponía en riesgo la aplicación de muchas personas que genuinamente pueden ir legal. Tú sabes que ellos siempre dicen que quieren que la gente llegue legal, entonces crean un mecanismo para que lleguen legal, pero entonces lo quieren quitar. Es muy confuso. Honestamente espero que no avance, pero vamos a ver qué pasa. Yo lo veo como puro politics. No sé cómo lo veas tú, Gerardo. No, no, total, total. Ya yo lo he comentado en otros programas, así que no voy a hacer un comentario extenso sobre el tema. Ya quienes me ven saben lo que yo opino de eso, pero no tiene ningún sentido. Pero bueno, siguiendo contigo, aprovechándote porque tienes mucha información. Bueno, hemos hablado del tema fronterizo, pero me interesa también un poco el tema de política interna en México con relación a la migración, porque como quiera, México se ha beneficiado de esta crisis migratoria. Se ha beneficiado de muchas maneras, digamos de manera informal, con todo lo que es el crimen organizado, pero también de manera formal, cada vez que hay un convenimiento con el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, donde le dicen, bueno, acéptame a los migrantes que te voy a mandar allá y a cambio te voy a dar tantas miles de visas de trabajadores. ¿Cómo las autoridades mexicanas, digamos, tratan este tema para la propia población en México, que al final de cuentas quienes están en los estados fronterizos sí sufren del impacto de los miles y miles de migrantes Bueno, que es tienen que un estar tema allí? bastante profundo porque sabemos que muchísimos migrantes mexicanos están en los Estados Unidos, existe mucha migración entre los dos países. Sin embargo, al menos de esta administración te puedo decir que ellos siempre han estado peleando por ese tema de las visas, más visas para trabajadores mexicanos, que den más recursos para invertir en Centroamérica, para poder atacar las raíces de las causas principales de la migración. Sí, todo esto Del siempre lo dicen, problema, pero en siempre lo realidad dicen. no se han visto resultados. O sea, hay muchos millones invertidos por parte de los Estados Unidos y la verdad es que las migraciones siguen porque yo considero que al menos las migraciones en Centroamérica que vienen de los países centroamericanos como Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, esos países son migraciones endémicas que por más que inviertas, quizás ya todos tienen muchos familiares en los Estados Unidos, ya es como por default tú vas a querer migrar a los Estados Unidos. Entonces va a ser como bastante difícil poder atacar o sea, las puedes atacar y puedes invertir, pero que hay un cambio notable, eso al menos no se ha visto. Sé que esta administración siempre está peleando ese tema de las visas con los Estados Unidos, siempre hay muchísima controversia cuando estaba el Remain in Mexico, el quédate en México, el quédate en México, la política que hacía que los migrantes esperaran en México Sí. su resolución de su caso y pues eso generaba mucha polémica porque México decía me vas a mandar a mí a todos los migrantes, o sea, era un tema muy delicado, pero sé que siempre están como que encima de eso, como tratando de negociar y hacer política para que tampoco salgan tan perjudicados. Con respecto a los que se benefician, a pesar de los millones invertidos de Estados Unidos en toda esta región, siempre lo que poco se dice es que siempre los que salen ganando es los del crimen organizado, o sea, todas estas redes de, de trata de migrantes, que hacen a veces me confundo con la palabra, el smuggling, que trafican los migrantes de países del Centroamérica hacia los Ujú. Estados Unidos, son los que salen beneficiados. O sea, estamos hablando de que los coyotes cobran para moverte desde un país centroamericano a los Estados Unidos de $10,000 en adelante, con el riesgo de que te quieran cobrar más dinero más adelante, que te quiten más, que te secuestren un rato más largo. Siempre los que salen beneficiados de todo esto
son las redes ilegales del crimen organizado, los que siempre están traficando a los migrantes, los que te están cobrando una cuota, que hasta se formaban redes de migrantes con redes de coyotes con venezolanos. No sé si recuerdas ese tema cuando comenzó todo este tema de que ¿Cómo es eso, sí, cómo es eso, redes de coyotes con bueno, yo pude venezolanos? constatar de primera mano que habían venezolanos que se habían mudado a México literalmente para poder, para hacer Ah, para coyote hacer todo el coyotes, sí, dinero que... claro, claro, claro. Yo por respeto a mi audiencia, no voy a decir de qué región de Venezuela eran, pero bueno, aquí en Texas eso era muy común, que el coyote era una persona venezolana haciendo todo, pues, o sea, Sí, yo se escribí metieron en muchísimo ese sobre esto negocio. cuando comenzó apenas este tema de que los venezolanos comenzaron a venirse porque llegaban por avión aquí a México. Entonces sí, como te digo, Sí, en resumen, siempre sí. los que salen ganando de todos estos temas por ejemplo, de esto de Texas, si esta demanda continúa, los precios obviamente se disparan de nuevo, te comienzan a ofrecer, mira, ya no hay parol, ¿cómo quieres que te lleve a los Estados Unidos? Te cobro tanto, te cobro esto. Es un tema muy delicado, pero al final los beneficiados son siempre los de la delincuencia organizada, para serte sincera. La delincuencia organizada. ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú que es tan difícil en México controlar la delincuencia? Y no solamente lo digo por el tema de la delincuencia organizada en migración, sino que es increíble cómo los delincuentes tienen tomadas zonas completas. Son, bueno, tú ves, es lo que se ve en los medios, desde mi desconocimiento, pues es lo que se ve, como que es imparable la delincuencia Hay mexicana. zonas que tienen niveles de pobreza muy bajos, muy altos, perdón. Hay muchísima pobreza en ciertas regiones de México que obviamente propicia que la delincuencia sea más grande, que los cárteles recluten a niños, que recluten a personas para unirse a sus filas, y esto por ende genera mucha más y más violencia. Esto estamos hablando de temas que tienen décadas acá en México, el tema de la violencia, del crimen organizado, que ha sido pues Sí. bastante difícil de combatir, porque como te digo, ya es algo que tiene muchos años andando. Sí hay focos de violencia, ciudades en las que es muy difícil vivir por el tema de la violencia. Por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México, se puede decir que también hay muchísima delincuencia, pero pues como toda ciudad hay las zonas buenas, las zonas malas, pero a nivel de gobierno es como bien difícil explicarte nada más en este live porque no se ha podido terminar de controlar la violencia. Y ahorita te puedo decir, yo desde que llegué a México, ahorita sí hay una percepción de inseguridad muchísimo más alta. Te puedo decir que sí, o sea, yo estoy adicta a las noticias y siempre hay una noticia peor que otra. El tema de los feminicidios, el tema de las desapariciones, son muchísimos temas, Gerardo, y pues creo que eso amerita otro live. Para hablar solamente del tema interno. Mira, Caro, te preguntaban aquí que cuál era tu expectativa. Yo sé que ya lo comentaste, pero bueno, la gente entra y sale y me gustaría, si tienes alguna opinión sobre eso, tu expectativa con respecto al tema del parol, si tú crees que, o sea, básicamente yo te quiero preguntar es tu creencia, ¿qué crees tú que pueda pasar en abril, de acuerdo a lo que puedes oler como reportera? ¿A Es que dónde puede ir varía, todo esto? varía dependiendo de qué juez le va a tocar, cuáles son los argumentos, si de verdad ve válido que el Congreso debía aprobar primero ese nuevo programa migratorio. Si se van por esa parte, creo que sí podrían estar en problemas definitivamente, pero no quiero anticiparme porque siempre con las dos administraciones, la de Texas y la de Biden, luchando entre sí, siempre uno mete un amparo, el otro demora esto, el otro no, y que ahora no es abril, sino que es hasta julio. Es una lucha jurídica bastante Sí. fuerte y una lucha de poderes, para serte sincera. No quiero adelantarme, no quiero tampoco como alborotar el avispero, pero si pueden aplicar de una vez, pues apliquen porque uno nunca sabe hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Nu- Nunca sabe qué pueda pasar y adicionalmente, eh, mira, los republicanos, algunos tienen cierta razón en algunos puntos específicos. Fíjate que para los ciudadanos cubanos, los que llegan con parol, tienen una serie de beneficios que no lo tienen las otras nacionalidades. Tienen estampillas de comida, tienen dinero para la renta, o sea, tienen una serie de subvenciones que, por ejemplo, en el caso del estado de Florida, oye,
tienen razón en quejarse, porque se supone que el programa te están pidiendo un patrocinador para que no vengas a hacer una carga pública. Pero entonces, si no, ¿qué sentido tiene que tú vas a llegar y te vas a convertir en una carga pública? Y no quiero tocar otro tema como que ayer lo toqué, como el de unos compatriotas nuestros pidiendo casas en Nueva York. O sea, mira, tú ves eso. O sea, los republicanos deben estar gozando, pero gozando, o sea, así con euforia por esta situación. Porque esas personas que están pidiendo simplemente dicen venezolanos. Allí no dicen los venezolanos que llegaron con el paro, los venezolanos que trabajan, nada, nada. Sino para la noticia y de paso que el reportaje lo saca Fox. Y entonces la noticia de los venezolanos están pidiendo que les den casa. Entonces, ese tipo de cosas no ayudan para nada. Y además que el tema comunicacional es bien importante. ¿Qué mensaje, ya claro que estamos en la recta final, qué mensaje le puedes dar tú a los ciudadanos? No es una recomendación, es un mensaje desde tu punto de vista a los ciudadanos que llegan, venezolanos, que llegan a los Estados Unidos con la intención de hacer una nueva vida. Yo estaba viendo ese video, casualmente hice un video de eso, pero no lo he editado con este tema que te digo de la disciplina para generar contenido. Eh, Fue bastante impactante la manera en cómo se expresaban, cómo estaban muy molestos. Y de hecho en el video digo como, abramos un debate objetivo. ¿Era legítimo o no era legítima la protesta de estas personas? La otra pregunta que hago es como que están haciéndose muy exquisitos o muy exigentes los migrantes. Yo siempre pongo en contexto o como ejemplo de cuando tú vas a visitar a alguien, ¿no? Cuando tú vas a visitar a ese alguien en otra casa, ¿cómo te comportas? ¿Tú pones tus reglas o sigues las reglas de la casa? Si no te gustan las reglas de la casa, pues muy diplomáticamente te puedes retirar de la casa. Y hago como siempre esas analogías como para poner en contexto que literalmente estás llegando a un país ajeno, que es soberano, que tiene sus leyes, y muchas personas que de por sí llegaron literal cruzando ilegal desde ya, o sea, violando una ley de un país, quieren exigir, quieren beneficios. Como te digo, es algo muy, muy, muy personal, pero creo que hay que aplicar mucho el sentido común, Gerardo. Si como migrante te estás yendo a otro país y quieres ya armar tu manera de vivir y volverlo como tu país de origen, creo que ahí ya hay un problema, más allá de generalizar el tema de los migrantes, ya es un problema de sentido común y de responsabilidad tuya y de valores, de hasta dónde quieres llegar para conseguir lo que quieres en casa ajena. Entonces hay que ver cómo se siguen portando ciertas personas, porque eso es verdad, Gerardo. Nadie va a decir, un titular no te va a decir el migrante que entró con parol, el migrante que cruzó ilegal, el migrante que está esperando, que entró por CBP No. One. No, siempre es los venezolanos. Y esto lo veíamos muchísimo cuando la migración primero se movió en Latinoamérica y veíamos cómo los índices de violencia habían incrementado en países como Chile, como Perú. La mayoría de los titulares decía era venezolano. Nunca decían, no, el venezolano que tiene papeles o el que no tiene Sí, papeles. Entonces, eso creo que es claro. muy legítimo también el derecho de quejarse de muchas personas que no estaban acostumbradas a recibir este tipo de migraciones. Estados Unidos es un país de migrantes, pero cuando, por ejemplo, ves todos cientos de migrantes y llegando a una sola ciudad, ya es como que empiezas a darte cuenta de cambios, empiezas a incomodarte un poco. Como te digo, siempre he sido pro migrante, pero también hay que respetar. Creo que la base siempre va a ser el respeto, Gerardo. No, a mí me da mucha vergüenza esa situación, porque, ¿sabes por qué me da más vergüenza todavía? Porque yo no he visto a migrantes de otras nacionalidades en semejantes peticiones, ¿no? Porque, oye, tú estás viviendo en un hotel muchos meses, o sea, eso no es solamente en Nueva York, en Chicago también, la ciudad los tiene en hoteles. Y esa gente, en vez de aprovechar el tiempo que han tenido allí viviendo gratis, oye, aquí todo el mundo llega trabajando. O sea, al margen de la ley o no al margen de la ley, aquí todo el mundo tiene que salir adelante. Y de verdad que es increíble que ante tanta migración, la mayoría de la gente llega, se ubica, mira a ver cómo va saliendo adelante poco a poco, pero escuchar a estos, bueno, no tengo una palabra que no quiero que quede grabada aquí, pues no quiero decir nada de lo que realmente pienso sobre ellos, pero escucharlos decir, queremos casas, no queremos ir al albergue, no queremos ir para no sé dónde, gente que está aquí que son unos maleantes, son unos vagos, no tienen otro nombre y, y no es, fíjate que yo no soy de los que dice que representan a los venezolanos, no, porque yo siempre he dicho, yo me represento yo solo, tú te representas tú sola, o sea, nosotros no llevamos el estandarte de la patria encima, pero los medios de comunicación
cuando engloban, si hablan en una generalidad, como los venezolanos. Ellos a mí no me representan, evidentemente, pero al decir venezolano, yo soy venezolano, entonces no quiero ese tipo de episodios, porque en verdad siento que es una mancha que nos están poniendo, que, no tiene, que de verdad no tiene razón de ser, porque tú bien sabes que la gran mayoría de los venezolanos aquí trabaja, está echado para adelante, anda en lo suyo sin meterse en problemas, pero salen estos maleantes y graban sus videos, hacen su show, y entonces, bueno, nos permea a todos. Carol, agradecido por tu tiempo, por el espacio que me has brindado esta noche. Si tienes algún mensaje final que No, quieras bueno, comentar. siempre los que me quieran seguir, siempre estoy dispuesta a responder preguntas, más no a dar consejos ni recomendaciones, porque es un tema ya un poco de periodismo, periodístico que tengo, pero siempre estoy dispuesta a informar lo que deba informarse, los hechos. Creo que siempre hay que basarse en los hechos y tener claro que la desinformación y los canales irregulares de información lo que provocan es daño, riesgo y pues no queremos más de eso. Siempre la información es poderosa y mientras más la tengan a la mano y más accedan a ella, y si tienes preguntas, pregunta, que se te aclara, creo que eso te va a dar bastante poder para poder decidir y emprender el camino que quieras emprender para pues lograr tu sueño, que la mayoría de las personas acá quieren llegar a los Estados Unidos, pues seguir el sueño americano. Entonces, en pocas palabras, la desinformación es peligrosa y cuídense mucho de ella. Bueno, amigos, Carol Suárez, periodista, la pueden ver por CNN en español en las coberturas que realiza en la frontera. Síganla en las redes sociales y como siempre, si usted está viendo esto en diferido, suscríbase al canal de YouTube y síganos en Instagram. Carol, muchas gracias. Buenas noches. Mañana tenemos otro programa bien interesante donde vamos a hablar cómo las personas con TPS aprobado pueden salir de los Estados Unidos y viajar incluso Buenas a noches, Venezuela. No se lo Gerardo. pierdan. Bye. Carol, buenas noches. Hasta luego.